Hay personas que mueren una sola vez y desaparecen para siempre, pero hay otras que mueren y regresan. No vuelven como fantasmas, no regresan como recuerdos, vuelven caminando, respirando, mirando, como si nada hubiera pasado. La primera vez que ocurrió, nadie sospechó nada, porque el hombre había muerto lejos, en otro pueblo, en otra carretera, y cuando regresó, lo hizo días después, con la misma ropa, el mismo rostro y la misma expresión vacía. Dijo que se había perdido, que necesitaba descansar. Y todos aceptaron la explicación porque nadie quiere creer que alguien puede volver de la muerte sin consecuencias. Con el tiempo, comenzaron a notar detalles que no encajaban. No comía con normalidad, apenas hablaba, y cuando lo hacía, parecía repetir frases antiguas, como si no supiera que el tiempo había pasado. Lo más inquietante era su mirada. No estaba perdida, estaba fija, como si observara algo detrás de las personas. Días después, alguien recordó el entierro, recordó el ataúd, recordó haber visto el cuerpo, y entonces el miedo empezó a crecer en silencio. Nadie se atrevía a preguntarle directamente, porque cuando alguien mencionaba el accidente, el hombre se quedaba quieto, demasiado quieto, y una presión extraña llenaba la habitación. La segunda vez que murió, ya nadie pudo ignorarlo. El accidente fue público. Hubo testigos, hubo sangre, y aún así, una semana después, el hombre volvió a aparecer caminando por el mismo camino, con la misma ropa, sin una sola herida. Esta vez no dio explicaciones, solo entró a su casa y cerró la puerta. A partir de ese momento, el pueblo comenzó a cambiar, no de golpe, sino lentamente, como si algo invisible se hubiera instalado entre ellos. Las personas empezaron a evitar mirarlo, a cruzar la calle cuando lo veían venir, porque había algo en su presencia que agotaba, como si el cuerpo reaccionara antes que la mente. Algunos juraron verlo parado durante horas en el mismo lugar, sin moverse, solo observando. Otros aseguraron que por las noches se escuchaban pasos frente a sus casas, pasos lentos, medidos, que se detenían justo antes de que alguien encendiera la luz. Nadie quería decirlo en voz alta, pero todos empezaron a pensar lo mismo. El hombre no regresaba porque quisiera, regresaba porque algo lo devolvía. Y lo más inquietante no era que volviera, sino que cada vez que lo hacía, parecía recordar un poco menos quién era, y observar un poco más a los demás. Después de la segunda vez que regresó, el pueblo entendió que algo se había roto para siempre, aunque nadie supiera decir exactamente qué. El hombre seguía caminando por las mismas calles, a las mismas horas, pero ya no parecía reconocer a las personas por sus nombres, solo las miraba como si intentara recordar para qué servían. Algunos notaron que evitaba los espejos, que bajaba la cabeza cuando pasaba frente a ventanas, como si no quisiera verse reflejado. Lo realmente inquietante empezó días después, cuando una mujer del pueblo desapareció sin dejar rastro. No hubo gritos, no hubo señales de lucha. Simplemente no volvió a abrir su tienda esa mañana. Esa misma noche, alguien juró haber visto al hombre parado frente a la casa vacía durante horas, inmóvil, como si esperara algo. A la mañana siguiente otra persona desapareció, luego otra más, siempre alguien que había cruzado miradas con él el día anterior. El patrón era silencioso, pero claro, cada vez que el hombre regresaba de la muerte, alguien más dejaba de existir. Nadie encontraba cuerpos, nadie encontraba rastros. Era como si las personas fueran borradas lentamente del lugar. Los objetos quedaban, las casas quedaban, pero la sensación de que algo faltaba se volvía insoportable. Algunos comenzaron a decir que el hombre no estaba regresando completo, que cada vez volvía con menos humanidad y que aquello que faltaba se lo estaba quitando a los demás. Hubo quienes intentaron enfrentarlo, preguntarle qué estaba pasando, pero al acercarse sentían un cansancio inmediato, un peso en el pecho que los obligaba a retroceder. Cuando alguien logró hablarle directamente, el hombre solo respondió con una frase que nadie pudo olvidar: «No me dejan quedarme». Nadie entendió a quién se refería, pero esa misma noche desaparecieron 2 personas más. Los ancianos del pueblo comenzaron a recordar historias antiguas, relatos de presencias que no podían morir del todo, condenadas a volver una y otra vez hasta completar algo que nunca se explicaba del todo. Dijeron que no era un castigo, era un proceso, y que cada regreso exigía un reemplazo. A partir de ese momento el miedo dejó de ser individual y se volvió colectivo. La gente empezó a cerrar sus casas temprano, a evitar salir sola, a apagar las luces cuando lo veían pasar. Pero el hombre seguía caminando, observando, aprendiendo, como si el pueblo entero se estuviera convirtiendo en un inventario silencioso. Y lo más perturbador era que con cada desaparición, él parecía moverse con más seguridad, como si algo dentro de él se estuviera completando lentamente.
Cuando el número de casas vacías empezó a superar al de las ocupadas, el pueblo dejó de fingir normalidad. Ya no se hablaba del hombre en voz alta. Su nombre desapareció de las conversaciones, como si decirlo pudiera atraerlo. Aún así, todos sabían dónde estaba, porque su presencia se sentía incluso cuando no se le veía, como una presión constante en el ambiente. Algunos comenzaron a notar algo aún más inquietante. El hombre ya no caminaba solo por la noche. Ahora también lo hacía de día, cruzando la plaza, deteniéndose frente a ciertas personas durante segundos interminables, observándolas con una atención que no parecía humana. Los que recibían esa mirada comenzaban a enfermar, no de inmediato. Primero era un cansancio inexplicable, luego olvidos pequeños, nombres, rostros, lugares, como si algo les estuviera siendo retirado lentamente. Hubo un intento desesperado por detenerlo. Un grupo decidió seguirlo una noche, mantenerlo a la vista, no dejar que desapareciera entre las sombras. Caminaron detrás de él durante horas y fue entonces cuando entendieron que el pueblo ya no era el mismo. Las calles parecían más largas. Los caminos no llevaban a donde siempre habían llevado, y el silencio era tan espeso que incluso los pasos sonaban ajenos. En un momento, el hombre se detuvo y, sin girarse, habló por primera vez con claridad. Si no vuelvo, ellos vienen. Nadie preguntó quiénes eran ellos, porque el miedo ya había dado la respuesta. Cuando intentaron acercarse, el aire se volvió irrespirable, como si el espacio mismo los rechazara, y uno a uno fueron retrocediendo, excepto uno, el más joven, que dio un paso más y tocó el hombro del hombre. En ese instante, el tiempo pareció detenerse. El sonido desapareció por completo y una sensación de vacío absoluto lo envolvió todo. A la mañana siguiente, el joven no estaba, y el hombre había vuelto a caminar como siempre. Pero algo había cambiado. Ahora su sombra no coincidía con su cuerpo. A partir de esa noche, comenzaron a aparecer marcas en los límites del pueblo, símbolos inexplicables, huellas profundas, señales de que algo más estaba intentando entrar. Los ancianos dijeron que el hombre no era el origen del problema, era el límite, la barrera imperfecta que se rompía cada vez que moría. Y entonces surgió la pregunta que nadie quiso responder. ¿Qué pasaría el día que el hombre ya no pudiera volver? Después de aquella noche, el pueblo dejó de sentirse como un lugar habitable y empezó a parecer una espera prolongada. Las marcas en los límites no desaparecieron. Al contrario, se multiplicaron, apareciendo en puertas, caminos y paredes, como si algo estuviera probando diferentes entradas. El hombre seguía caminando, pero ya no observaba con curiosidad. Ahora parecía contar, detenerse frente a ciertas casas, inclinar la cabeza, escuchar y seguir adelante. Los que aún quedaban comenzaron a notar que los relojes se atrasaban, que el día no avanzaba con normalidad, que la noche caía antes de tiempo, como si el lugar estuviera quedándose sin futuro. Hubo un último intento por huir. Varios tomaron sus cosas y salieron juntos por la carretera, pero a los pocos minutos regresaron, pálidos, temblando, jurando que el camino los devolvía siempre al mismo punto. El pueblo ya no tenía salida. Una madrugada, el hombre se detuvo en el centro de la plaza, y por primera vez levantó la mirada hacia el cielo. El silencio fue absoluto, incluso los insectos desaparecieron, y entonces se escuchó un sonido distinto. No un grito, no una voz, sino algo profundo, antiguo, que parecía responderle. Los ancianos comprendieron demasiado tarde que el hombre no estaba regresando para vivir, estaba regresando para ganar tiempo, para retrasar algo que no podía detenerse del todo. Cada muerte suya cerraba una grieta. Cada regreso la volvía a abrir un poco menos estable. Esa noche, el hombre se acercó a la iglesia abandonada. Apoyó la mano en la puerta y permaneció ahí durante horas, inmóvil, como si esperara una señal. Algunos dicen que se escucharon pasos alrededor del pueblo. Muchos pasos, sincronizados, avanzando lentamente. Otros aseguran que vieron figuras detenidas más allá de las luces, observando, pacientes. Cuando el sol comenzó a asomar, el hombre ya no estaba en la plaza. Solo quedó su sombra marcada en el suelo, fija, oscura, como si él se hubiera ido. Pero algo más hubiera llegado en su lugar. Cuando el hombre dejó de aparecer, el pueblo no sintió alivio, sintió vacío. No un vacío normal, sino uno pesado, como si algo esencial hubiera sido retirado del lugar. Las personas que quedaban comenzaron a notar que el silencio ya no se rompía con sonidos cotidianos. No había perros, no había aves, ni siquiera viento. Pasaron los días y nadie volvió a morir, pero tampoco nadie volvió a sentirse vivo. Los ancianos entendieron entonces lo que habían evitado aceptar durante tanto tiempo.
El hombre no regresaba porque no pudiera morir, regresaba porque era necesario. Cada vez que volvía, algo peor era mantenido fuera. Algo que ahora, sin él, ya no tenía oposición. Las marcas en los límites del pueblo comenzaron a desaparecer. No porque la amenaza se hubiera ido, sino porque ya no necesitaba avisar. Una noche, las luces se apagaron todas al mismo tiempo, y en la oscuridad se escuchó un sonido nuevo. No pasos, no voces, sino una presencia múltiple, como si muchos estuvieran ocupando el mismo espacio. Algunos intentaron rezar, otros simplemente se sentaron a esperar, porque ya no había caminos, ya no había decisiones. Antes del amanecer, quienes aún estaban allí comprendieron la última verdad. El hombre nunca moría del todo porque su función no era vivir, era regresar. Regresar una y otra vez para ocupar un lugar que nadie más podía ocupar, para cargar con algo que no debía caminar libre. Y ahora que ya no volvía, el equilibrio se había roto. Dicen que al amanecer el pueblo seguía en su sitio, las casas intactas, las calles vacías, como si nadie hubiera vivido allí jamás. Los mapas dejaron de marcarlo y quienes intentan encontrarlo no lo logran. Solo queda una historia que se cuenta en voz baja, una advertencia disfrazada de leyenda. Hay cosas que regresan no porque quieran, sino porque si dejan de hacerlo, el mundo pierde algo que lo protegía. Y a veces, cuando alguien pregunta por aquel hombre que nunca moría, los más viejos responden lo mismo, mirando al suelo. Ojalá hubiera seguido volviendo.